Pesaj tiene varios significados. De los significados de Pesaj hay algunos que son más conocidos, como el que se repite más, el de pasar por alto. Pero ese es un significado. Tienen más significados. ¿Qué encontramos en el Tanaj? ¿Qué es lo que encontramos en las escrituras hebreas con respecto a Pesaj? Cuando nosotros leemos, por ejemplo, Shemot capítulo 12, Shemot capítulo 12 es la base de la celebración de Pesaj. Y ahí nosotros podemos ver un significado muy importante de esta celebración. Año 1491 antes de la venida del Mashiach. Adonai habló a Moshe y a Aarón en la tierra de Mizraim. Y él dijo, ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Hemos visto que en el calendario del Eterno, los meses del año se identifican por el número del mes que le corresponde en el año. Mes 1, mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, igual que los días de la semana en el libro de Bereshit capítulo 1. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y Shabbat. Lo mismo es en el calendario. Y aquí el Eterno está hablando de ese calendario, no del calendario de Gilel, ni del Caraíta, ni ninguno de los calendarios de hoy, ni del Juliano, ni del Romano. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes. Y así es como se identifica el calendario del Eterno. Primer mes, segundo mes, tercer mes. Este será el primer mes del año para ustedes. En el calendario del Eterno, y esto debe ser claro ahora que lanzaron ya el nuevo calendario para la tierra, el calendario del Eterno habla de meses de 30 días. Cada mes 30 días. Y cada cambio de estación un día adicional, que es Rosh Hodesh. Siempre será así. Es un calendario muy sencillo. Calendario de 364 días. El calendario que están lanzando para el mundo es un calendario de 364 días. Un calendario de 13 meses de 28 días, porque es un calendario lunar el que están lanzando ahora. Por eso usted ve tanta información sobre la luna, todo el mundo viendo a la luna. Y han hecho profecías y comentarios y la mayoría les fallan. Porque el Eterno, cuando leemos el libro de los jubileos, dice que eso haría esta generación. Mirarían a la luna, pero la luna, el Eterno dijo, no es el centro del calendario, porque si ven el calendario lunar es un calendario de 354 días como el de Gilel o el Caraíta. De tal manera que el Eterno dijo, errarían 10 días al año. Él ya había hablado de esto, porque el calendario del Eterno es así. Ustedes empezarán su calendario este mes. Será el primer mes del año para ustedes. Y esto es muy importante porque es aquí como ubicamos las festividades del Eterno. Luego sigue el Eterno, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, cada familia tomará un Ishech, un hombre cordero o un cordero macho, como se ha traducido, pero habla es de algo profético. Ishech está hablando desde un hombre cordero, hablando del cordero de Elohim. Conforme a su casa paterna, uno por familia, excepto si la familia es muy pequeña para el cordero, para uno entero, entonces él y su vecino de lado compartirán uno, dividiéndolo en la proporción al número de almas comiéndolo.
El cordero será un macho sin defecto en su primer año. Lo apartaréis de entre las ovejas, o sea, puede ser una ovejita, un menor de un año, no tenía que tener más de un año, o de entre las cabras, una oveja, una cabra. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes. Entonces toda la multitud de la cajal de la asamblea de los hijos de Israel lo matará entre las dos tardes. Esto es curioso, esta parte aquí de la palabra. ¿Cómo así que entre las dos tardes? ¿En cuáles tardes? Lo apartarán el día 14 de este mes. Él está dando el día de la celebración. El día 14 del mes primero. Entonces toda la multitud de la cajal, de la asamblea de los hijos de Israel, lo matará entre las dos tardes. Uno dice, ¿cómo así? Un día tiene una tarde, ¿cómo aquí él me va a hablar de dos tardes? Pero como está hablando de algo profético, está hablando justamente de la muerte del Cordero de Elohim. Y cuando vemos el día que Yeshua muere a la mitad de la semana, dice que al mediodía tinieblas cubrieron la tierra. O sea, comenzó una tarde, comenzó una noche. Hasta las 3 de la tarde cubrieron tiniebla la tierra. Está hablando de esa primera tarde. El sacrificio tenía que ser entre las dos tardes. Y luego a las 3 de la tarde, cuando muere el Mashiach, entonces desaparecen las tinieblas. O sea, de 12 a 3 hay la primera tarde, luego hay claridad de 3 a 6 y luego sigue la noche del día siguiente. Por eso él habla de entre las dos tardes, que fue lo que pasó y lo que vemos registrado en Abed Sorá. Ellos tomarán algo de la sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta a la entrada de la casa de donde lo coman. Esa noche comerán la carne asada al fuego, la comerán con matzá y marror. No la coman cruda o hervida, sino asada al fuego con su cabeza, las partes inferiores de sus patas y sus órganos internos. Nada quede hasta la mañana. Si algo queda, quémenlo completamente. Aquí está cómo han de comerlo. Con sus cintos abrochados, sus sandalias en sus pies y su vara en su mano, y lo tienen que comer apresuradamente. Es el Pesaj, y aquí es donde está pasar por alto. Es el primer significado que se le da a Pesaj. Pasar por alto de Adonai. Aquí en esta parte de la Torah dejamos la palabra Pascua porque es como la gente conoce esta festividad, para que la gente vaya ubicando qué es Pesaj. No es que estemos diciendo que Pesach significa Pascua, no, Pesach significa pasar por alto. Las naciones celebran Pascua, pero Pascua no es una celebración que está en la Torá, es Pesach. Y hoy vamos a ver los otros significados. Porque esa noche pasaré por la tierra de Misraim y mataré a todos los primogénitos de la tierra de Misraim, ambos hombres y animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraim. Yo soy Adonai. Como les comentaba ayer, muchos comentaristas del pueblo Yehudí dicen que Pesaj es el día de juicio, son tiempos de juicio, que estos tiempos el Eterno ejecuta juicios sobre la tierra. Y aquí podemos nosotros ver un poco la época en que el Eterno está haciendo esto aquí en el libro de Shemot. Trasladarnos un poco allá a la época, ir un poco a la época en que el libro de Shemot dice que el pueblo estaba en esclavitud. Todo el pueblo de Israel era un pueblo esclavo. Pero estos días, especialmente estos días de Pesaj, fueron días terribles. Hoy estamos viviendo días terribles por la fortaleza del Ruach. Nosotros como creyentes no lo sentimos porque el Eterno dice que Él hace una diferencia entre Israel y las naciones.
pero las naciones están sufriendo. Si nosotros nos vamos y hacemos como un viaje al tiempo, allá a este fin de semana, allá en Misraim, eran días terribles, mis hermanos. Estos días en los cuales se aproximó Pesaj eran días de llanto, eran días de muerte, eran días de juicio. Eran días de juicio sobre todos los dioses de Misraim. Pero por otro lado, mientras que para el mundo eran días de llanto, para Egipto eran días de muerte, eran días de destrucción, días de plagas. Usted se puede imaginar el sufrimiento para Misraim. Pero por otro lado, también eran días de liberación, eran días de salvación, eran días de tomar decisiones, eran días de preparación del Cordero de Pesaj, como el Eterno lo había ordenado desde el día 10, para ser inmolado en cada hogar. En cada familia debía haber un sacrificio, en cada familia debía haber un cordero. Solo si la familia era pequeña, como dijo el Eterno, van a reunir más familias, más personas para poder comer un cordero, si no va a quedar mucho y no podía dejarse cordero para mañana. El cordero tenía que ser sacrificado y comido esa noche. Todo el pueblo de Israel y el pueblo de Egipto tenía su historia. En cada casa, cada familia se les dio una opción. ¿Cuál era la opción en estos momentos de celebración de Pesaj en Misraim? Era la opción de vida o muerte. Era una situación de vida o muerte. Si no se tenía un cordero, si no se sacrificaba un cordero, había muerte. Si no se ponía sangre en los dinteles, había muerte. Si no se comía el cordero, había muerte. Pero en cada casa donde había cordero, en cada casa donde había sangre, había vida. Era un tiempo de vida o muerte, era un tiempo de liberación o muerte. O sea, la cosa se puso bien estricta. El Eterno ordenó que cuando el pueblo entrara a la tierra, ahí volvieran a celebrar Pesaj. Ahí se establecería Pesaj. En el desierto no se celebró, pero cuando entraran a la tierra, ahí la volverían a celebrar. Cuando vinieron los días del templo, ya cuando el pueblo entró de todo ese peregrinar por el desierto, y se construye el templo de Jerusalén, estos también fueron días difíciles. También fueron días de arrepentimiento, fueron días de limpieza. Se aproximan días de juicio. Estamos viendo en la tierra muchos juicios. No crean que el Eterno no está en todo esto. Él está en todos estos juicios. Y así como en esos días, también estamos en estos días, mis hermanos, de escoger entre la vida y la muerte, entre la liberación y la muerte. Estamos en los días de preparar el cordero. Se acerca el día en que el cordero fue sacrificado. Ese cordero que es la ofrenda por los pecados de todo el pueblo de Israel. Sabemos a dónde apunta todo este sacrificio. Estos mismos días de Pesaj, en el segundo templo, en el último templo, en los días de Yeshua, fueron días duros. Para Yeshua fueron días duros. Fueron días de elección, fueron días de duda. Fueron días de lealtad, pero también días de traición entre los mismos discípulos de Yeshua. Y esto también era para todo el pueblo de Israel.
El pueblo de Israel debería escoger el Cordero, debería creer en el Cordero, debería asimilar el Cordero. Todos tenían que hacer una elección. Estos días, mis hermanos, que estamos antes de Pesach, son días de preparación del Cordero. El Cordero se cogía el día 10º. O sea, quiere decir que para nosotros en este tiempo son días de preparación, con antelación de todos los detalles de esta celebración. Eran días de preparación de este corderito que se tomaba el día 10, como habíamos hablado el año pasado. Y ese corderito estaba siendo vigilado todos los 4 días. Se consentía, se veía, se examinaba que no tuviera ningún defecto. Luego la gente se encariñaba con el corderito. ¿Quién no se va a encariñar con un corderito? Es un corderito menor de 1 año o una cabrita menor de 1 año. Son animales hermosos, tiernos, juguetones. Al 4.º día ya todo Israel había aprendido a amar a ese cordero. Pero cuando el pueblo lo amó, ahí el Eterno dijo, ahora sacrifíquelo. Porque solamente lo que nos duele se convierte en un sacrificio. El día 14, entre las 2 tardes, entonces iba la muerte. Por el bien de toda la nación de Israel, como dice Yohanan 11. Pero también por el bien de toda la humanidad. En estos días, mis hermanos, recordamos cosas importantes. Como nos dice aquí el Eterno, lo que pasó en este año, como parte diciendo aquí el libro de Shemot, 1491. Año 1491, desde ahora aproximadamente 3500 años, el pueblo estaba viviendo esta experiencia. 3500 años. Y uno dice, ¿cómo es que no se ha olvidado? La mayoría de cosas se olvidan, la mayoría de cosas no se recuerdan. Aún hay muchos detalles que los hemos vivido hace pronto y ya se nos ha olvidado. Pero ¿cómo el Eterno ha podido mantener todo este recuerdo? Por estas celebraciones. 3500 años aproximadamente el pueblo estaba saliendo de Misraim. Hace 2000 años, en el tiempo del segundo templo, cuando viene Yeshua y encuentra un desorden en el templo, cómo él viene a reordenar, cómo él viene a poner las cosas en su lugar. Estos días tenemos que ver que son días de arrepentimiento, son días de reflexión. Es un asunto de vida o muerte. Son días de liberación, son días de muerte, son días de juicio sobre la tierra, son días de juicio sobre Israel. Estamos viendo la situación que está viviendo Israel. Nunca en la historia Israel está ahí. Ahí está el pueblo Yehudí. El pueblo Yehudí ha regresado. Pero nunca nos imaginamos que Israel fuera a pasar por esta crisis. Mucho juicio sobre Israel. Anteriormente era diferente porque eran los enemigos externos los que trataban de destruir a Israel. Pero el problema es que ahorita el problema entra dentro del pueblo, dentro del mismo pueblo. No es ni siquiera un problema que están causando los palestinos o los de Gaza o los árabes de alrededor. No, es dentro del mismo pueblo. Una división política, una división religiosa, manifestaciones, todo el pueblo detenido, todas las empresas detenidas, la banca detenida, los inversores saliendo de Israel, estableciendo en el mismo pueblo, mis hermanos. Y estos días debían de ser también esos días para el pueblo judío, días de reflexión. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nuestra situación? ¿Por qué los políticos no se pueden poner de acuerdo? Hay en ese momento arrestos en el mundo. Uno dice, ¿qué está pasando? En el mundo, ustedes saben, ayer declararon 30 cargos a Trump, 30 cargos, y van a arrestarlo. Parece que va a ocurrir, pero esto es la estrategia, una estrategia militar, porque si Trump va a la cárcel,
Mis hermanos, todos los gobiernos del mundo van a la cárcel. Habíamos hablado de esto hace como 2 años, de lo que vendría para el mundo, porque va a haber un cambio de gobierno en el mundo. No solo para Israel, Israel necesita un cambio, pero si Trump va a la cárcel, hermano, todos los primeros ministros van a la cárcel. Y de los primeros puede ser Netanyahu, porque hay muchos cargos. Entonces todo el mundo va a responder. Vienen los juicios, mis hermanos, vienen juicios. Es Pesach y vienen los juicios. Y justamente ayer estaban anunciando ya que definitivamente Trump va a la cárcel. Pero él es como una estrategia. Es una estrategia para que si él paga, todo el mundo tiene que pagar. Iría a la cárcel todos los primeros ministros del mundo, Biden, Netanyahu, mis hermanos, cantidad de gente que iría a Guantánamo a pagar los crímenes contra la humanidad. Estamos viendo esto. Aún, como ustedes saben, están anunciando el cambio ya de esta era Gésara, que lo están anunciando estos días ya. Y si todo el mundo va a la cárcel, entonces en 120 días vuelven a haber elecciones a nivel mundial. Así está planeado esto. O sea, vienen cosas tremendas en este Pesach. Tiempo de arrepentimiento, tiempo de reflexión, militarización de la tierra, cambios tremendos. Estamos acercándonos a un tiempo de vida o muerte. Donde dice, ¿será que llegamos a este tiempo? Sí, vamos a llegar a este tiempo. Vamos a llegar a un momento como lo vivió el pueblo. El Eterno dice, sí, el problema es que no están clamando, no están gritando como el pueblo. No, de pronto este faraón sí me cambia la situación. O el próximo, de pronto él cambia la situación. Estos gobiernos no van a hacer absolutamente nada. Y si se hacen elecciones en 120 días, tampoco, porque el único gobierno que puede cambiar esto es el gobierno del Mashiach. Por eso no podemos tener esperanza. Sí, pueden haber cambios, mejoras momentáneas, pero luego todo se desequilibra nuevamente. Son días de arrepentimiento, son días de reflexión. Y en estos días, mis hermanos, recordamos la elección más importante. En estos días, en el nuevo calendario es curioso, en el nuevo calendario que están lanzando es curioso algo, que es un calendario de 13 meses, de 28 días, 364 días el año, pero dicen un día adicional que va a estar en cualquier mes, y será el día de la resurrección del Mashiach. Puede ser que sea en honor a la resurrección del Mashiach, pero puede ser a lo que dice el libro de Revelación. El libro de Revelación habla del antimashiach. Vi su cabeza con herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. O sea, puede ser al engaño del antimashiach, que va a fingir una falsa muerte y supuestamente luego resucita, porque eso lo está mostrando el libro de Revelación. Y han añadido ese día al calendario. Y él dicen, en cualquier mes, si fuera por el Mashiach, dijeran, bueno, vamos a hacerlo el día de la resurrección del Mashiach, por lo menos, pero dice que va a quedar en cualquier mes. Entonces es para pensar lo que ellos están pensando y pensar desde, como dice la Escritura. Ahora, nosotros nos estamos acercando, mis hermanos, a la elección más importante. Debemos hacer la decisión más importante en nuestras vidas. Cada persona tiene que hacer una decisión. Una decisión, ¿por qué? Por el sacrificio. El sacrificio ya está hecho. Shaul nos dice, celebremos la fiesta porque nuestro Pesach, o sea, ese sacrificio, ese corbán, nuestro Pesach, que es el Mashiach, ya fue sacrificado. El sacrificio ya está hecho. El sacrificio ya está. El asunto es decidirnos por ese sacrificio. Que el pueblo se decida por ese sacrificio. Que Israel se decida por ese sacrificio. Que los justos de las naciones se decidan por ese sacrificio.
Esto parece que fuera fácil, pero el problema es que la gente no está todavía viendo que este es el centro de la celebración de Pesaj. Muchos están creyendo que el centro de la celebración de Pesaj es el matzá, ¿no? Que son las hierbas amargas. No, todo eso está ahí, pero no es el centro. El centro es el sacrificio. En este tiempo también Roma está celebrando, aunque ellos no celebran Pesaj, celebran Pascua. El pueblo yehudí tampoco celebra Pesaj, celebra una imitación, pero no es la realidad, porque en la realidad tiene que haber sacrificio. Y el sacrificio ya está hecho. Y este sacrificio se ha brindado para todos, para toda la familia. El Eterno dice que debía comerlo. Si la familia era pequeña, entonces invitar a otra familia. Porque está hablando justamente de que el cordero es para dos familias. El cordero es para la familia de Yehudá y para la familia de Efraín. Ellos tienen que hacer la misma decisión. Es un tiempo importante para que nosotros también seamos iluminados y salgamos de todo lo que creemos que es el centro de nuestra vida y nos decidamos por el verdadero sacrificio. Solo necesitamos aceptarlo. Este sacrificio no hay que hacerlo, hay que aceptarlo, hay que disfrutarlo, hay que celebrar, como dice Shaul. Ya vengan y celebremos porque el sacrificio ya está, ya se hizo. Necesitamos solamente aceptar el sacrificio. Este sacrificio que conduce a la vida. Este sacrificio que nos saca de la muerte. Pesaj, como vemos aquí en Shemot capítulo 12, en el verso 12, dice que era eso, ¿no? Era pasar por alto. Porque esa noche pasaré por la tierra de Misraín y mataré a todos los primogénitos en la tierra de Misraín, ambos hombres y animales, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraín. Yo soy Adonai. Y esperamos que todos estos juicios de lo que estamos orando en la guerra espiritual contra todos estos pactos de la masonería, contra los dioses, contra el mismo Hasatán, que el Eterno traiga estos juicios, así como lo hizo ahí en Misraín. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Misraín. La sangre servirá como señal que marca las casas donde ustedes están. Cuando yo vea la sangre, yo pasaré por sobre ustedes. Cuando yo golpee la tierra de Misraín, el golpe de muerte no los golpeará a ustedes. Este será un día para ustedes recordar y celebrar como fiesta a Adonai. De generación a generación lo celebrarán por ordenanza perpetua. Por 7 días comerán matzá. Aquí está hablando ahora de la otra festividad, pero ya de matzá. En el primer día removerán la levadura de sus casas. Entonces, hoy se confunde todas estas celebraciones y se mezcla Pesaj con matzá. No, Pesaj es Pesaj. Tenemos que celebrar Pesaj por aparte como el Eterno lo ha establecido. Y a partir del 15, sí es matzá. Por 7 días. El primer día, o sea, el día 15, removerán la levadura de sus casas. Porque el que coma hametz, pan leudado, desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. En el primer y 7º días tendrán asamblea apartada para Elohim. O sea, tenemos una festividad especial que es Pesaj, pero también viene la otra festividad que es una gran fiesta que es Matzah. Y el primer día, o sea, el día 15 y el 7º día, el día 21, son asambleas apartadas. Es una gran asamblea. Nos reunimos con las comunidades para poder celebrar esta festividad. Es una asamblea apartada para Elohim. En estos días ningún trabajo será hecho, o sea, es como un Shabbat. El 15 es un Shabbat, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Si no se hace, mejor, pero todo es bien
limitado para estos días. En estos días ningún trabajo será hecho, excepto lo que cada uno tiene que hacer para preparar su comida. Solo pueden hacer eso. O sea, el único trabajo es preparar comida, pero entre menos trabajo, mucho mejor. Observarán la fiesta de Matzah, porque en este día yo saqué a sus divisiones de la tierra de Misraim. Por lo tanto, observarán este día de generación en generación por ordenanza perpetua. Desde el anochecer del 14º día, o sea, ahí comienza el día 15 del primer mes, hasta el anochecer del 21º día comerán matzá. Entonces aquí preparamos matzá. Se hace rápidamente. El Eterno dice que se prepara solo lo necesario. Matzá es algo sencillo, es harina kosher, es una harina tamizada, se tamiza bien, luego se mezcla con aceite de oliva y con agua y se le echa sal. Es una pequeña galleta y luego se hornea, se pone una plancha caliente y se hornea, se prepara y toda esa semana comemos en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Lo comemos como usted lo quiera comer. Lo puede comer con atún, lo puede comer con verduras, lo puede comer a excepción de levadura. No se puede agregar levadura. Esos días se restringe la levadura. No se come nada, prácticamente nada de lo que viene de las cadenas de suministro. Absolutamente nada. Nada de pan, nada de galletas, nada de dulces, nada de chocolates, nada de todo eso. Nada de lo que contenga levadura. Solamente se come lo que el Eterno está ordenando aquí. Desde el 14º día del primer mes hasta el anochecer del 21º día comerán matzá. Durante esos 7 días no se encontrará levadura en sus casas. Cualquiera que coma comidas con hametz será cortado de la congregación de los hijos de Israel. No importa si es extranjero o ciudadano de la tierra. No coman nada con levadura donde quiera que vivan. Coman matzá. Aquí habla de dos fiestas. Aquí habla de la fiesta de Pesach y habla de matzá. Pero hoy han mezclado las dos fiestas. Pero el Eterno nos está dejando claro que el día 14, desde el inicio del día 14, o sea, termina el día 13, desde esa noche comienza Pesach. Esa noche, ese día fue el día miércoles, cuarto día de la semana. Y Yeshua estaba celebrando el Seder de Pesach el martes en la noche. El martes al caer la noche. Ese día era la noche del 14 del primer mes. En el calendario del Eterno siempre es de martes a miércoles. Siempre Pesach es en ese día. Debido a que Él resucitó en Shabbat. Y Yeshua resucitó en Shabbat, no en domingo. Como vemos, las naciones y la mayoría de cristianos siguen la corriente católica, donde ellos dicen, no, es el viernes santo, el sábado santo y el domingo santo, por lo que ellos creen que Yeshua murió el viernes. No, Yeshua no muere el viernes. Yeshua muere el miércoles, 3 de la tarde, cuando se estaba ofreciendo el sacrificio de Pesach entre las dos tardes. A esa hora también se estaba ofreciendo los sacrificios en Jerusalén, de los corderos o de los cabritos. Y debemos nosotros aprender a diferenciar esto que el Eterno nos está aclarando aquí. Ahora, entonces, ¿qué significado vemos aquí? Primero, correcto el que dijeron, pasar por alto, porque es el que dice aquí Shemot. Pero aquí en Shemot también habla de otro, que no solamente el Eterno estaba pasando por alto, sino que el Eterno estaba protegiendo a los que estaban dentro de la casa. O sea, Pesach también significa proteger, no solamente pasar por alto, sino también proteger. Él estaba teniendo rajem, él estaba salvando. Esto significa también Pesach. En Isaías capítulo 31:5, Isaías capítulo 31, verso 5 dice así: como aves volando
Elohim Sebaot defenderá. Él defenderá a Jerusalén, protegiéndola. La rescatará, Él la salvará y la redimirá. O sea, todo esto tiene que ver con Pesaj. Esto fue lo que hizo exactamente el Eterno ahí en Misraim. Como aves volando, como el águila que revolotea y guarda, como la gallina cuando tiene hijitos, ella no deja que ningún animal se acerque a ellas. Como aves que revolotean así, Elohim Sebaot defenderá. Él defenderá a Jerusalén, protegiéndola, la rescatará y la salvará y la redimirá. Todo esto tiene que ver con lo que pasó también en Misraim. Tiene que ver con Pesaj. Pesaj también es, aparte de pasar por alto, Pesaj también es la defensa del Eterno, la protección del Eterno, el rescate del Eterno, la salvación del Eterno, la redención del Eterno, todo esto. O sea, es muy amplio. Pesaj es muy amplio porque está apuntando justamente al mayor sacrificio, que es el sacrificio de Yeshua. Este sustantivo Pesaj, que se refiere al sacrificio, tiene que ver con el Pesaj de Adonai, como dice Shaul. Celebremos la fiesta porque nuestro Pesaj, que es Yeshua, que es el Mashiach. O sea, Pesaj tiene que ver es con el Mashiach. Tiene que ver directamente con el sacrificio. Este sustantivo Pesaj se refiere al sacrificio. Primeramente porque ese es el centro de la festividad. Entonces, Pesaj es la fiesta de la protección. Pesaj es la fiesta que hacemos a Adonai porque Él protege al pueblo del Malak de la muerte, porque Él nos protege de los atentados de Hasatán contra nosotros. Su sangre, como dice el libro de Revelación, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Por qué? Porque Hasatán continuamente quiere matarnos. En el libro de la Revelación de Eliyahu, o el Apocalipsis de Eliyahu, dice que Hasatán, él anhela matar a la humanidad, él quiere matarla y le inventa cantidad de programas para matar a la humanidad. Ese es el ministerio de él, matar. Él vino para matar, para hurtar, para destruir. Está creando continuamente, inspirando a la gente a crear pandemias, así sean mentiras. Otras, él inspira a destruir este mundo. Es por eso que Yeshua vino, para protegernos. Él viene para protegernos. Entonces, esta fiesta, aparte de que es la fiesta de la salida de Misraim, es la fiesta en honor a aquel que nos defiende, aquel que nunca duerme, a nuestro Adonai Elohim Sebaot. Es en honor a él. Es una fiesta en la cual celebramos que tenemos un gran defensor, un gran protector, un poderoso rescatador, liberador, un poderoso salvador, un poderoso redentor. Ese es Pesaj. Pesaj es una celebración importantísima y tenemos que ver mucho más allá de lo que normalmente vemos. Cuando conocemos más el significado, pues más amamos esta festividad y más nos aferramos al sacrificio, al centro de la festividad. En Primera de Reyes 18, 21, Primera de Reyes capítulo 18, en el verso 21 dice así: Eliyahu se acercó a todo el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo saltarán ustedes de un lado al otro? Si Adonai es Elohim, síganlo, pero si Baal, síganlo. Y el pueblo no le respondió ni una sola palabra. ¿Hasta cuándo saltarán
ustedes de un lado al otro. ¿A qué se refiere esto aquí? Aquí en esta porción del libro de Primera de Reyes 18-21 y en el verso 26 dice lo siguiente: ellos tomaron el toro y lo prepararon y clamaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Y decían: Baal, respóndenos. Pero no se oyó ninguna voz. Y nadie respondió. Según ellos, brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. Ellos brincaban alrededor del altar que ellos habían hecho. En estas porciones habla de saltar, habla de saltar como cojeando alrededor de este sacrificio. Y esto es el significado posterior para lo que es la celebración de Pesaj. Lo que vemos en la Agadá, cuando repetimos toda la historia, cómo el Eterno salta. Él pasa por alto, pero él pasa por alto saltando. Él está saltando y cuando encuentra una casa salta, donde encuentra la sangre salta, pero también protege, pero también redime, pero también guarda. Y todo esto tiene que ver con la festividad de Pesaj. Uno dice, ¿cuánto necesitamos? Conforme van las cosas y conforme vemos el avance de las cosas en el mundo, de la administración que el Eterno está haciendo en el mundo, necesitamos, mis hermanos, no solamente que Él pase por alto, necesitamos que Él nos guarde, necesitamos su protección, necesitamos que Él sea nuestro escudo, necesitamos todo lo que dice aquí el profeta Isaías en el capítulo 31:5. Necesitamos de nuestro Padre. Pesaj es este tiempo para clamar al Eterno. Padre, necesitamos que tú nos defiendas. Padre, necesitamos tu defensa, necesitamos tu protección, necesitamos tu rescate, necesitamos tu salvación, necesitamos tu redención. Padre, nos acercamos a esta maravillosa festividad. Tú nos haces conocer la historia, los detalles, Padre. Tú nos revelas. Cada día, Padre, nos trae luz y nos preparas para una mejor celebración. Que este año podamos ver que lo importante de esta festividad, Padre, es tu presencia, es el sacrificio. Que nuestro Pesaj es el Cordero. Nuestro Pesaj es el Cordero de Elohim. Nuestro Pesaj es una fiesta dedicada a aquel que defiende a Israel, aquel que no se duerme, aquel que vigila. Padre, tráenos esta protección. Mira, Padre, a todo Am de Israel. Mira a todo tu pueblo, a la casa de Yehudá, a la casa de Efraín. Mira a los justos de las naciones, a todos aquellos que invocan tu nombre, Padre, en algún lugar de la tierra. Queremos que este Pesaj, Padre, lo hagamos con este poder y con esta autoridad que tú nos muestras. Padre, queremos que todos tus hijos en esta tierra encuentren defensa en ti. Que todos los hijos, Padre, sean protegidos. Que todo Am de Israel, Padre, sea rescatado de la situación presente. Que tú vengas y salves, Padre, a tu pueblo. Que tú redimas a tu pueblo, Padre, de todos los juicios que estamos viendo en nuestros días. Bendito eres tú, Padre, por esta maravillosa celebración. Bendito eres tú, Padre, por acercarnos, por prepararnos. Queremos estar listos, Padre, para esta maravillosa celebración de Pesaj. Amén, aleluya.